Hola, buenas noches. Ah, poner- Hola, buenas noches. Mm, Hola, hola Adelais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Ok, vamos a invitar a Rosemary. Ay, lo escribí. Perdón, lo escribí por los comentarios y era invitándola, perdón. Ay, Dios. Renacer. Recuerden que hoy tenemos el tema terapias de reconstitución inmunológicas con el tema principal o el medicamento principal es la cladivina con la doctora Indira Zaval y nuestra moderadora del día de hoy, Rosemary Cruz. Ah, ok, Rosemary, sí, ya te estoy viendo. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Hola, Hola, Rosemary, buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Viéndote bien? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien aquí, que llegué casi a hora del trabajo y estoy súper agotada. De verdad, no, pero tú ahora con la conversación te vas renovando. Sí. Entonces voy a invitar a la doctora. Sí. Ujú. Si usted quiere, puede ir haciendo la invitación mientras ella entra. Bueno, estamos aquí siempre aprovechando cuando especialistas se suman a espacios como este porque nos ayudan a aprender y a conocer más de nuestra condición y eso no nos quita a las personas que, por ejemplo, están recibiendo el diagnóstico por primera vez, no le quitan el miedo, pero le dan dirección y le dan la información y la información es poder. Aquí está la Exactamente. doctora. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, nítido. perfectamente. Tú Bueno, hablando Ana de Laura, no sea. cansancio y aquí estoy todavía en mi consultorio, que Ay, no he ya, podido ya, ya, salir ya. Ay, Mira, siendo doctora, amigos todos, me va a hablar entendido el día de hoy. bastante, pero con mucho amor como siempre. gracias. Ana Laura, ¿la presentas o cómo hacemos? Cuéntame. No, vamos a dejarte a ti para que la presentes. Bueno, pues tenemos mucha alegría de contar aquí con la doctora Indira Zavala, que así como ustedes la ven, joven, bella, es una profesional de verdad con mucho conocimiento, neuróloga internista, especialista en enfermedades desmielinizantes y neuroinmunóloga. Todo eso así de joven y linda como la ven. Y va a estar compartiendo con nosotros temas importantes, sobre todo para que aprendamos más, para que entendamos más de qué nos hablan cuando nos indican un tratamiento, qué diferencia tiene entre uno y otro, en base a qué.
a veces los médicos toman esas decisiones que no es midalaganariamente. Así Y qué es. bueno contar con profesionales así de primera línea que se dispongan en espacios como estos a ayudarnos a crecer. Bienvenida, doctora, formalmente. Wow, pero qué palabras más hermosas. Y a Una, veces una nos muy buena esperamos, son presentación. merecidas. Pero de verdad que para mí es un honor, una honra poder compartir con todos ustedes, ver el empeño que ustedes ponen y la pasión que se identifica también conmigo sobre este tipo de enfermedad que verdaderamente, si no damos visibilidad, eh, el cuento sería otro, como yo diría, ¿verdad? Entonces, Así por eso es. insisto, y de hecho, de los motores que me motivó a justamente especializarme en esta rama de la neurología, era justamente ese miedo, esos tabúes, esos mitos, ese desconocimiento que había en la población en sentido general y los pacientes, para aportar ese granito de arena en reforzar sobre esta hermosa ciencia, porque es una rama de la neurología muy bonita. Todavía queda mucho por conocer de ella, pero verdaderamente para mí es un honor y soy, como digo siempre, soy todas suyas. De verdad que sí. Gracias, doctora. Aunque la mayoría de las personas que se van sumando ahora y que lo van a escuchar luego saben de qué se trata porque la viven en su mayoría, siempre es bueno como dar unas pinceladas sobre de qué se trata la esclerosis múltiple por si llega una persona nueva, pues pueda tener de una voz experta de qué se trata esto. Entonces, para los que se van conectando, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica, degenerativa y desmielinizante del sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal. Afecta primordialmente a los jóvenes, sobre todo las mujeres, lamentablemente, pero siempre abro un paréntesis. Aunque es más frecuente en mujeres, va a ser de peor pronóstico en hombres, justamente por esta cuestión de la inmunidad y la protección de estrógenos, por así decirlo. Entonces, es una enfermedad que no se conoce la causa en específico de por qué se produce, pero sí ya hay una hipótesis y teorías bastante pues precisas de que sí hay una afección en el sistema de defensa que se supone para defendernos a nosotros de lo extraño, de los virus y bacterias. Y ese sistema entonces al confundirse va a atacar a la mielina y por eso es una enfermedad desmielinizante, en donde nuestro sistema de defensa va a atacar nuestra mielina, imposibilitando esa transmisión de los impulsos nerviosos entre una neurona y otra, y por ende provocando esa inflamación que va entonces creando la degeneración y cronicidad de los pacientes. Bueno, ahí está clarito de qué se trata y como nos damos cuenta es un combo que trae múltiples y variables cosas, pero yo siempre digo que hay algo que nos ha jugado a favor y es el avance de la ciencia y el interés de los científicos que cada vez se hace como, eh, siempre hay una novedad en cuanto a tratamientos, a innovación. Y yo, por ejemplo, que tengo 21 años con la condición, yo miro y yo digo, no es lo mismo de hace 21 años. Y se lo doy como una gotita de esperanza para las personas que están empezando este caminar ahora. Entonces, en base a eso, a toda esa novedad, ya que tenemos claro y tenemos el contexto de qué se trata la esclerosis múltiple, hay muchos tratamientos. Eh, y vamos a hablar de uno en específico, pero a mí me gustaría, porque se habla mucho, modificadores inmunosupresores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro cuando hablamos de esclerosis múltiple? Entonces, vamos aquí a hacer una pequeña introducción sobre los Ujú, tratamientos. La esclerosis múltiple va a constar de tres pilares de tratamiento. Está el tratamiento agudo de los brotes, que ya de hecho la doctora Deyanira la primera sesión habló bastante de esto, ujú. que es justamente cuando aparecen esas recaídas, pues administramos ciertos medicamentos para mejorar los síntomas que en ese paciente presenta, como los esteroides a altas dosis y la plasmaféresis en segundo lugar. Ujú. Están los tratamientos modificadores de la enfermedad, que importante recalcar que la esclerosis múltiple es de las pocas o cuidados y la única enfermedad neurodegenerativa que sí tiene tratamiento modificador de la enfermedad efectivo.
Entonces, esos tratamientos lo que van a hacer es que van a actuar sobre nuestro sistema de defensa, que está confundido, recuerden, y Ujú. va o a suprimir o a modular, porque existen diferentes tratamientos, como ustedes bien saben, porque nosotros aprendemos de ustedes, efectivamente. Entonces, donde hay un grupo de tratamiento que va a bajar las defensas, va a inmunosuprimir, y hay otros que en lugar de inmunosuprimir van a actuar sobre ciertas células en específicos, modulando entonces el sistema de defensa. En tercer lugar están los tratamientos sintomáticos, que son esos tratamientos que se les dan a los pacientes cuando ya quedan algunas secuelas. Por ejemplo, que si de repente tuve un brote sensitivo, tuve trastornos en la sensibilidad y quedó como secuela alguna parestesia, calambre, adormecimiento, pues entonces le damos medicamentos para mejorar esos síntomas secuelares. Entonces, en base a eso, pues hablando de los tratamientos modificadores de la enfermedad, que son bastantes, gracias a Dios ya, que es muy diferente, así mismo como tú decías, a hace 10, 15, 20 años atrás, pues ya gracias a Dios, el abanico terapéutico se ha ampliado bastante. Y evidentemente los resultados van a ser pues más positivos en estos pacientes porque son nuevas moléculas con menos efectos adversos, son más seguros y de mayor comodidad para los pacientes. Ok, buenísimo. Entonces, en ese abanico de tratamientos, ustedes nos ven, se sabe que esta es la enfermedad de las mil caras, que aparece cada paciente, es el paciente, porque somos distintos, diferentes, las manifestaciones a veces son muy, muy diferentes entre uno y otro, y en otros síntomas coincidimos. Cuando uno llega donde ustedes con este abanico de síntomas, ¿de qué manera o qué les lleva a ustedes a identificar cuál tratamiento es mejor para determinados pacientes? Buenísima pregunta, de las mejores. La verdad es que es muy interesante esta pregunta que me haces porque así mismo como se lo preguntan ustedes, a veces nos las preguntamos nosotros mismos y nuestros colegas. No es tan fácil como decir, ah, bueno, mira, Ana Laura tiene esclerosis múltiple, este es tu tratamiento, porque yo digo que si no, existen Ajá. muchos factores que debemos de tomar en cuenta, tanto clínicos y radiológicos y factores de mal pronósticos que debemos de tener pendientes al momento de decidir el tratamiento. Y no solo eso, sino también el estilo de vida del paciente, el tipo de paciente que es, si es hombre o mujer, los deseos que tiene más adelante, ya sea de, pues, de tener sus bebés, Ujú. que si viaja mucho, la discapacidad que tenga, es decir, que tratamientos existen muchos, pero todo el mundo evidentemente va a tener como un prototipo específico de acuerdo a su condición en específico para entonces adquirir un tipo de tratamiento. Por ejemplo, podemos tener esclerosis múltiple las tres y Ujú. utilizar, por ejemplo, el mismo medicamento e irnos diferente a las tres. Y esto es porque cada enfermedad se manifiesta de formas distintas en cada persona. Ujú. Entonces, contestando así resumidamente tu pregunta, ¿qué tomamos en cuenta? La edad del paciente, el sexo, la actividad que tenga en resonancia magnética, o sea, cuántas lesiones tiene el paciente, si están activas o no, la discapacidad que se evalúa a través de muchísimos exámenes neurológicos como la escala de discapacidad o el EDSS que ustedes muy bien conocen, Ujú. en donde medimos qué tan discapacitado está el paciente, qué riesgo tiene de discapacitarse más adelante, que si es hombre o mujer, que si tiene otras comorbilidades, el deseo que tiene el paciente de adquirir un medicamento ya sea oral o endovenoso, o sea, a través de agujas, porque Ujú. definitivamente yo no puedo darle un medicamento a un paciente que no esté pues dispuesto a utilizar, dígase que si tiene fobias a las agujas, no le puedo Claro. indicar un medicamento que se vaya a inyectar porque simplemente no va a estar adherido al tratamiento por más bueno que sea. Ujú. Mire, me encanta y qué bueno que todos los pacientes lo podemos escuchar, porque lo primero es entender que hay un criterio que se utiliza para identificar cuáles son los tratamientos que van acorde con cada paciente. Porque a veces yo escucho pacientes hablando y dicen, no, yo le voy a decir a mi doctora que me cambie para este. Y claro que uno tiene una participación y claro que es importante que nosotros cada vez tengamos más información
para conversar con nuestros especialistas, pero teniendo claridad que ellos tienen un criterio de base para tomar decisiones en cuanto a nosotros como pacientes. Entonces, desde ese lugar me encanta que lo podamos entender y escuchar así, de viva voz, para Exacto. que entendamos que esto, aunque nosotros participamos, no es un asunto que decidimos entre pacientes, sino el paciente con su especialista, con su médico. Te voy a poner un ejemplo. Tuve una Ujú. paciente ingresada hace varias semanas que ella misma me decía, ay doctora, mire, yo leí sobre un tratamiento y yo quisiera que sea ese tratamiento. Y mi respuesta era esa, mi amor, mira, yo sé lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú leíste, pero se supone que aquí, yo sé que tú eres la paciente, pero yo tengo que ser lo más objetiva posible para yo darte la opción del mejor tratamiento que yo entienda que te beneficie a ti, por más que tú Claro. hayas leído, Ujú. por el cuadro que presentaste, por la discapacidad que presentaste, por lo activa que estás. Yo entiendo de que tal medicamento no te conviene tanto como tal medicamento. Y eso es bueno, comunicar y dialogar entre paciente, familiar. Siempre me gusta involucrar a los familiares porque son un soporte importante para ustedes para decidir la mejor opción terapéutica. Pero es importante entender que cada paciente es diferente, que cada medicamento actúa de forma distinta en cada paciente. Por eso me puse el ejemplo de que podemos tener las tres, esclerosis múltiple, utilizar el mismo medicamento, a mí irme fatal y a ustedes de maravilla, y no significa que el medicamento es malo para mí Tal o que cual. tuvieron una mala decisión conmigo, significa Ujú. que yo soy distinta. Ujú, tal cual, excelente. Entonces, doctora, hablando un poquito ya, yéndonos específicamente a determinados tratamientos. Por ejemplo, usted mencionó que hay la alternativa de orales y también endovenosos, ya sabemos esa parte, pero dentro de los orales hay uno que yo escucho con cierta regularidad y me gustaría entender a qué familia de medicamentos pertenece, que es la cladribina. Así es. La cladribina es un medicamento de alta eficacia, es un anticuerpo monoclonal derivado de la aspirina, que es una sustancia, una partícula que se encuentra en el ADN, la cual va a producir como un switch. Pertenece a la familia de los medicamentos de reconstitución inmunológica. Y Y aquí voy a eso hacer otro significa, exacto. ajá, Tenemos dos tipos de tratamientos a grandes rasgos, ¿verdad? Tenemos tratamientos que son pulsados, ya sean orales o endovenosos, y tenemos medicamentos que son de reconstitución inmunológica. Y ahí vengo con la respuesta. Los medicamentos pulsados, que voy a poner como ejemplo el ocrelizumab, que es el Ocrevus, el fingolimod, el rituximab, la teriflunomida, son medicamentos que van a hacer su efecto de acuerdo al uso periódicamente del medicamento. Bien, los ok. medicamentos de reconstitución inmunológica son medicamentos que van a hacer un switch en el sistema de defensa por un periodo de tiempo, es decir, que yo no necesito administrar ese medicamento por largo tiempo para que haga su efecto. Y ahí entra entonces la cladribina, el alemtuzumab y el trasplante de células autólogas. Es un medicamento que va a bajar las defensas, en buen dominicano, las va a bajar para que entonces haya una repoblación de los nuevos linfocitos que no estén autorreactivos o que no estén confundidos, y nos ayuda entonces a largo plazo a mejorar la inflamación y disminuir el riesgo de los brotes, recaídas o inflamación. Ok, entonces cuando uno oye reconstitución y oye que por un largo periodo de tiempo dejará de medicarse, habrá personas que pensarán en casi en sanación. Exacto. Entonces, Ujú, no es sanación porque lamentablemente no hemos llegado a la cura porque todavía no sabemos la causa. Pero sí, de ujú, acuerdo a los estudios que se han hecho, a los estudios pivotales, estos medicamentos tienen la peculiaridad por el mecanismo de acción que le acabo de comentar, de que baja ujú, las defensas de manera positiva, porque se supone que las está bajando aquellas que están confundidas para que haya una ujú. repoblación en nuestro sistema de defensa. Y se ha visto que a lo largo de los años, 5, incluso hasta 10 años, estos pacientes se han mantenido estables. Sin embargo, a pesar de que se dan por un periodo corto, 2 años,
en específico la cladribina y alemtuzumab, existen algunos pacientes y de hecho protocolos de que en dado caso de que el paciente, luego de haberse colocado esos 2 años de esos medicamentos, si volviera a presentar datos de alguna recaída, pudiera dársele un tercer ciclo y observarlo. Ok, es decir, que estos pacientes, por ejemplo, con la cladribina, Ujú. se va a medicar por un tiempo específico. ¿Qué De tiempo? 2 años, son dos 2 años. años. Se toma el paciente, hay que calcular la cantidad de tabletas por peso. Entonces, se calcula cuántas tabletas en ese primer ciclo se deben de administrar. Se dividen en 2 secciones, ¿verdad? En el primer mes se le da una cantidad de tabletas, en el segundo mes se le dan las restantes. Luego de ahí, al año próximo, se vuelve a pesar el paciente, se calcula cuántas tabletas necesita el paciente. En el primer mes se le pone una cantidad, en el segundo mes otra cantidad y ya después de ahí se observa el paciente o el efecto del medicamento a largo plazo. No es que no van a estar medicados. Lo que pasa Ok, es que el medicamento tiene un efecto largo, a largo plazo. ok. Y desde su experiencia, doctora, por ejemplo, ¿qué cantidad de tiempo dura un paciente después de recibir los 2 ciclos en estar sin volver a recibir ese tipo de medicamento o uno similar? Es un medicamento reciente o de los más Ujú, nuevos, por así decir. ujú. Y según los estudios pivotales y la experiencia en lo personal, tengo pacientes que hasta han permanecido hasta 5 años sin tener recaídas. Ok, Desde que, bueno, tomando el ejemplo mío, de que yo claro. llegué de México en el 2000, en plena Ujú. pandemia, tengo pacientes que se han mantenido libres de recaídas, tanto clínicas y libres de actividad en la enfermedad por estos años, sin necesitar un tercer ciclo. Pero vuelvo y digo, cada paciente es distinto, porque Claro. tengo colegas que evidentemente han perfilado sus pacientes, le han dado como opción la cladribina y lamentablemente no han visto este beneficio en estos pacientes. Entonces, por eso es importante perfilar. ¿Qué es perfilar un paciente? Es decidir cuál es el paciente, entre comillas, ideal para este medicamento, teniendo en cuenta de que independientemente de, aunque usted perfile bien o adecuadamente su paciente, puede fallar a un medicamento de alta eficacia indistintamente. Ok, buenísimo. Y por ejemplo, según esos estudios pivotales que usted menciona, ¿qué tiempo es quizás lo máximo? ¿10 años pudiese 10 durar? años, 10 años. Ok, Ujú. sin medicarse. Sin medicarse. Pero claro, me imagino que con revisión Claro, periódica. periódica, Ujú, claro, revisión de laboratorio, revisión clínica de resonancia magnética, al menos anual, una resonancia magnética de buena calidad, claro. protocolizada. Pero sí, según los estudios pivotales, hasta 10 años se han visto que esos pacientes pueden mantenerse estables. Ok. Ujú. Ahora que yo oigo que la doctora dice de buena calidad, la resonancia magnética de buena calidad, yo me recuerdo que a mí al inicio el doctor Comedebro me decía, tú te vas a hacer la resonancia magnética y tienes que tener 2,5 Tesla. ¿Por cuánto anda la Tesla ahora? Aquí en el país tenemos de 3 Ah, Tesla. de 3. Sí, tenemos de 3 Tesla en Sedimat, tenemos también en Diagnóstica y tenemos en Santiago en el HOMS y me parece que también en la Unión Médica. O sea que vamos Ok, avanzando. ya anda por 3 Al la cosa. menos un resonador de 1,5 Tesla es el ideal para protocolizar un paciente de esclerosis múltiple. Al Ok, menos. Menos de ahí, amén. No se puede. no. Buenísimo. Ana Laura, como yo, tú sabes, para salir un poco mejor, yo no me puse las lentillas. Si hay alguna pregunta que le quieran hacer, chequéate a ver, porque yo no veo nada. Sí, aquí estoy revisando si hay preguntas. Eh, bueno, yo voy a iniciar de Ujú. las últimas hacia la primera. Voy a iniciar al revés. Aquí nos dice nuestra compañera Adariolin, gracias a Dios me he mantenido bien estable con esta medicación, completando mis 2 ciclos, o sea que va bien. Eh, Aquí dice Luisana Rosario que ella está sufriendo de mucha pesadez. Ella dice, soy nueva con esta condición, soy una persona activa en el gimnasio, corro, camino mucho, nunca he sentido dolor más que musculares, cargo alta carga de peso en el gym y luego entonces ella agrega de que a veces siente mucha pesadez. Pero esto es luego Entonces, del ejercicio. Importante esa pregunta, ajá. interesante. Se cayó.
Como ella es nueva con Ajá, esta condición, sí, es importante tú reconocer y entender de que lamentablemente existen ciertas situaciones que pueden exacerbar o empeorar ciertos síntomas en esclerosis múltiple, como el ejercicio extenuante. No es que no hagas ejercicio. El ejercicio es sumamente importante en todos los pacientes neurológicos, no solamente en pacientes con esclerosis múltiple, porque nos ayuda justamente con la parte incluso hasta cognitiva. Pero cuando hay exacto. un exceso de ejercicio o una exposición a calor, puede exacerbarse los síntomas. Este fenómeno se le llama fenómeno de Uthoff, que incluso se puede ver en pacientes, por ejemplo, que presentan neuritis óptico, inflamación del nervio óptico, cuando se exponen a altas temperaturas, ya sea la exposición del sol o que hacen mucho ejercicio y no se ponen un límite, van a presentar empeoramiento de sus síntomas, ya sea fatiga, si ya había presentado dolor en cualquier parte del cuerpo, los va a exacerbar, trastornos en la motricidad o en la fuerza muscular, o sea que ojo con eso. Evidentemente la fatiga, ¿no? Que puede también referirse a eso, es un síntoma muy frecuente y muy discapacitante en ustedes y para eso existe tratamiento. O sea que yo te recomiendo acercarte a tu médico de cabecera, a tu neurólogo, que evalúe esa parte si no estás presentando el fenómeno de UTOF, que es un empeoramiento de tus síntomas de base por el ejercicio extenuante, o si estás presentando entonces la fatiga por la enfermedad para que entonces te ponga tu medicamento. Buenísimo. Doctora, un ejemplo, si una persona, un paciente, ya tuvo su ciclo, va por el tiempo de descanso, pasan 3, 4, 5 años y de nuevo necesita volver a medicarse, ¿vuelve al mismo tratamiento o ya después que lo usa no lo puede volver a usar? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Eso se individualiza también. Si está descrito de que se puede dar un tercer ciclo, se evalúa el paciente, se le vuelven a hacer estudios de imágenes para ver si ha habido carga lesional, o sea, nuevas lesiones. Ujú. Si hay nuevas lesiones, ver qué tan importante fue la recaída por imágenes y por clínica también. Y ya uno sopesa de acuerdo a qué tanto afectó al paciente esa recaída, si darle el beneficio de un tercer ciclo o en dado caso cambiar de tratamiento. Entonces, yo he tenido ambas condiciones en donde he tenido pacientes que han presentado, bueno, tuve uno solamente, gracias a Dios, que sí presentó un brote importante ya luego de haber completado su segundo ciclo, incluso ya había pasado como 2 años, y decidí cambiarlo de tratamiento porque tenía factores de mal pronóstico. Ok, ok. Eso hay que individualizarlo, pero sí está descrito de que se pudiera dar un tercer ciclo. ¿En cuáles otras condiciones que no necesariamente tienen que haber recaído se puede dar un tercer ciclo? Por ejemplo, en mujeres que se han embarazado luego de haberse puesto la cladribina. Recuerden que el embarazo, gracias a Dios, las protege. Hay Ujú, una disminución en las recaídas y en la actividad radiológica justamente porque hay un cambio en el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico va a haber un predominio en ustedes con pacientes con esclerosis múltiple mediado por los linfocitos TH1 y con el embarazo entonces se cambia a TH2 que es antiinflamatorio. Entonces eso hace que ustedes se mantengan controlados durante el embarazo. Sin embargo, cuando hay un desembarazo, esta actividad entonces vuelve y cambia de nuevo a lo ujú. que era. Y por eso es que hay un riesgo alto de las recaídas. Por eso es que los expertos recomiendan de que cuando el paciente ya está bajo el tratamiento de mavenclad-cladribina, que es la molécula, y se embaraza, pudiera dársele un tercer ciclo, y ya si han pasado incluso 5 años con el tratamiento, libro de recaídas, para reforzar, justamente por el riesgo de la recaída y actividad en resonancia. Buenísimo, no, súper interesante. Ha estado muy bueno, me gusta, como que ha sido muy claro todo, muy, muy como para que nosotros lo Dinámico. entendamos. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias. Entonces, no sé, porque no quiero abusar de la doctora que tiene su No, día no, no. largo. No sé Pregunta. si hay más preguntas Sí, o no. aquí. Ujú, cuenta. Esto, hay que tener truco para esto de Instagram. Estoy tratando de ver las preguntas desde el inicio para que... Entonces, aquí dice... Ay, bueno, hicieron un comentario ahí de alto costo. Bueno, ya eso es otro tema y otro escenario.
Aquí Eh, dice Luisana nuevamente, yo solo quiero saber cómo darme cuenta de que tengo una recaída si nunca he tenido dolores, sino que he perdido un poco la vista de unos de mis ojos. ¿Seguiré presentando evidencias ahí o otras formas? ok, entonces vamos a hablar de brotes para que ella entienda. Sí, exacto. Ajá. Ella es nueva. Sí, entonces un brote es cualquier síntoma neurológico que tú tengas que dure al menos 24 horas, en ausencia de fiebre, gripe, alteración en la temperatura, como le dije, o cambios en la temperatura, cambios en el patrón del sueño. Bien, un síntoma neurológico que vaya como que empeorando a través de las horas y como que ya luego tú sientas de que estás mal. Te pongo el ejemplo de la neuritis óptica. Bueno, estoy viendo medio borroso del ojito, por ejemplo, derecho, primero veo nimitas, pasan 12 horas y veo como una sombra blanca, pasan 24 horas y ya no veo. Eso es un brote, ¿ok? Un pseudobrote es eso mismo, pero eh, ya secundario a un proceso infeccioso, a fiebre, a calor, a exposición mucho a frío, a deshidratación, falta de sueño, estrés. Ambos se deben de tratar. Entonces, lo importante es reconocer cuando sentimos alguna manifestación neurológica sugestiva de enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple, avisar al médico, a tu neuróloga de cabecera, para que entonces ella protocolice y vea si estás ante un brote clínico o un pseudobrote y tratar uno u otro. Okay. Buenísimo. Bueno, otra preguntita aquí de enamorados, nuestra parejita preferida. ¿Se recomendaría un cambio de ocrelizumab a cladribina? Hablando de eficacia, evidentemente, em, cada uno tiene su indicación. El ocrelizumab es un medicamento también de alta eficacia, sin embargo, cambiar de ocre a cladribina no es tan aconsejable. Es decir, que aquí ocrelizumab le estaría un poquito Ujú. más arriba. Bien, Ujú. incluso aquí les doy un dato. ¿Cuáles son esos pacientes que idealmente se benefician más de cladribina? Aquellos pacientes que son jóvenes, no tienen ninguna comorbilidad de joven, aunque incluso ya la cladribina se está investigando para aquellos pacientes sobre los 50 años que tengan ciertas enfermedades porque no interaccionan con ningún otro medicamento. Y como son secciones cortas, pues el paciente se mantiene controlado y libre de riesgo de interacción medicamentosa. Pero paciente joven, mujer, con baja carga lesional, con un LCS de 1 a 4 como mucho, son pacientes ideales para cladribina. Si ya son pacientes que tienen bastante carga lesional, que tienen criterios de mal pronóstico, dígase lesiones de fosa posterior, tronco cerebral, médula espinal, que tengan muchas lesiones, que tengan una discapacidad pues mayor, que tengan riesgo de progresión, entonces ocrelizumab es ideal. Muy Ok. bien. Ahí volvemos a la individualidad y Exactamente. exactamente, buenísimo. Ujú. Gracias. Importante. Bueno, aquí estamos ya en un tema de bebés. A mí me pidieron evitar quedar embarazada. Ese es a Lucy. ¿Qué usted le podría decir a nuestra compañera recién diagnosticada? Bueno, miren, yo soy pro chichi. Siempre y cuando sea algo bien establecido y bien controlado y bien, pues, argumentado, ¿verdad? Y conversado tanto con el paciente, con su obstetra y con el neurólogo. Les hice Exactamente. un comentario anteriormente de que la esclerosis múltiple las cuida de los brotes. Bien, las pacientes hacen como una especie de luna de miel durante el embarazo, se sienten como nunca. Anteriormente sí había un mito tabú que ya gracias a Dios hemos ido rompiendo de que las mujeres con esclerosis múltiple no se podían embarazar, pero Ujú. todo siempre y cuando sea pues bien coordinado, sí se puede. ¿Cuáles son esas pacientes que se pueden embarazar? Aquellas pacientes que tengan control de su enfermedad al menos de 2 años, que no hayan tenido recaídas, que estén controladas con su tratamiento
pues se decide conjuntamente con su especialista, con su neurólogo y su obstetra ya el momento del embarazo, porque recuerden que no todas las moléculas están indicadas durante el embarazo. La mayoría van a producir daños al bebé y otras al momento de suspenderlas, pues pueden provocar rebote o rebrote en ustedes, dígase, nuevas lesiones y nuevos brotes. Por eso que debe de ser bien coordinado entre el médico de cabecera, neurología, ginecobstetricia y el mismo paciente, por estos factores que les mencioné, pero definitivamente sí te puedes embarazar siempre y cuando cumplas esos criterios. Y Excelente. algo importante también, se creía que también ese era uno de los mitos, que no se podía embarazar porque incluso podía transmitírsele al bebé, eso no se pega. Eso no se le pasa al bebé. Gracias a Dios. Un No, mito no va a muy deformar al bebé tampoco, no, nada de eso. Buenísimo. excelente. Y bueno, le decimos a Lucy, que es nueva, que nosotros tenemos varias sobrinas que nos han llegado Ah, eso durante sí. este tiempo de compañeras de camino, Y que siguen así como lo ha llegando. dicho la doctora, han ido haciendo las cosas, hablándolo desde antes para los cambios, si hay que hacer cambios de medicación o lo que sea, pero Exacto, tenemos sobrinas preciosas, así que con buena asesoría se puede. exactamente. Exactamente. Sí se puede. Bueno, por este lado tenemos a Adela Nadal. Estoy en espera de Cladribina y soy paciente de la doctora y seguí todas sus recomendaciones y no he tenido recaídas. Aún Muy así, bien. debo ir a consulta. Oiga, Claro. doctora, ya le ¿Y qué quiero tú sacar haces que los tú me haces pies. tu consulta? Claro. Claro, mi amor, y más si tú todavía no has recibido el tratamiento, debo de ver de que todo vaya bien, porque muchas veces tú puedes tener actividad en resonancia magnética sin tener síntomas. Entonces, no te me pierdas porque necesito ver cómo va tu sistema nervioso central, cómo va tu carga Exacto. inflamatoria y ver si hay que hacer algo más contigo. Pero sí, hay que ir a consulta, siempre. Excelente. Bueno, aquí tenemos, estoy encantada y agradecida de estar presente. Excelente exposición de la doctora, ese es mi medicamento, que lo amo, dice. Bueno, aquí vamos a ver si hay, yo uso Cladribina, hasta ahora me ha ido muy bien. Muchas gracias a mi fundación tan bella, Jasmine. Ella es una de las próximas que nos va a dar una sobrinita o un sobrinito. Buenísimo. Exacto. Ah, mira, ahí hay una pregunta importantísima. Pregunta Gika Pelán. ¿Con cladribina se podría buscar embarazo luego de los 2 ciclos? Cierto, sí, mira. Mm, Mira, Incluso, excelente. exacto. La cladribina tiene esa particularidad de como son 2 años solamente de tratamiento, luego de culminar el segundo año, a los 6 meses se puede buscar bebé y no va a pasar Ok, ningún problema. buenísimo. Siempre y cuando haya control de la enfermedad, ¿ok? Exacto. ¿Hay Bueno, alguna otra hasta pregunta? ahora no tenemos Ok. más preguntas. No sé si la doctora quiere agregar algo más. Hablando de una terapia nueva, el trasplante de células autólogas, que es otro tipo de tratamiento de reconstitución inmunológica, es una opción que incluso en el ECTRIMS del año pasado se estuvo conversando bastante sobre esos pacientes, sobre todo que han sido refractarios o resistentes a medicamentos de alta eficacia. Eso es una opción. El año pasado también formamos parte de un protocolo, ya incluso avalado por Salud Pública, de trasplante de células autólogas en adultos, o sea que ya lo tenemos disponible, todavía está en proceso de cierta regularidad con las aseguradoras y esas cosas y el mismo alto costo y salud pública, pero sí es una opción de tratamiento que está disponible sobre todo para ese grupo de pacientes que tienen esclerosis múltiple remitente recurrente, que recuerden que es una forma de presentación Ujú. la más frecuente, que Ujú. sean resistentes o refractarios a esos medicamentos de alta eficacia como crelisumab, cladribina, lemtuzumab, natalizumab y que tengan muchas recaídas a pesar de tener un buen medicamento. ¿Ok? O sea, que para también lo tengan Esa, pendiente. ese trasplante, digo, yo no sé, porque yo la sigo en redes, no es que ella ha dado información, pero yo vi a la actriz Salma Hayek, yo deduzco que ella se hizo eso porque, pero no sé si es igual, me aclarará ahí, porque yo vi que primero tenían como que
como que anular su sistema Sí. autoinmune y entonces después se le ponía como ese Sí. trasplante. Es así. Es un tratamiento multidisciplinario en donde debe de haber un hematólogo, transplantólogo, infectólogos y pues el neurólogo de base, quien da ya los criterios para el trasplante, ¿verdad? Entonces, con esta terapia, lo que se hace es que se baja todas sus defensas con quimioterapia a altas dosis. Evidentemente debe de verlo infectología para colocar vacunas y ver de que no haya ningún tipo de infección porque el paciente se va a inmunosuprimir. Ujú. Y ya luego de haber inmunosuprimido el paciente, pues se les coloca sus mismas células que ya se habrán extraído anterior a la quimioterapia para volvérsela a trasplantar y repoblar entonces su sistema de defensa. O sea que tiene más o menos el mismo mecanismo de las terapias de reconstitución inmunológica, por eso pertenece a la misma familia. Pero importante, luego de haber trasplantado al paciente, el paciente necesitaría un medicamento de tratamiento modificador de la enfermedad para mantener su pues mejor eficacia este mismo tratamiento, ya sea el ocrelizumab, preferiblemente según las guías, pero sí, es un medicamento que la verdad es que ha venido, O sea que a- eso es como un reseteo. Es es como un hacerle reseteo un reseteo al sistema al autoinmune de uno sistema para entonces autoinmune. continuar, porque fue que hubo como una resistencia, entonces como para que se responda. Es así. Exactamente, Ok. exactamente. He tenido la oportunidad de mandar a trasplantar 4 pacientes, los Mm, cuales han ido bastante bien. Y sí, lo ideal es que se quede con un tratamiento modificador de la enfermedad. Solo tengo una que prefirió no utilizar más nada, le ha ido bien también porque cada paciente es diferente. claro. Ujú. Pero Exactamente. aquellos pacientes que han sido refractarios y que tienen muchas lesiones, lo ideal es resetearlo con el trasplante de células autólogas, trasplantarlo con sus mismas células que se les trajeron y ya entonces colocarle un medicamento de alta eficacia para asegurar esa actividad mínima de la enfermedad. Ok. Miren, señores, muchos de los que puedan estar oyendo, no estamos hablando de una célula madre que venden o No, que le... digo que No le estamos pasa. No, hablando No, de eso. Tú señores, sabes no. que Exacto, tenemos... no, no es eso. Es otro trasplante que dicen por ahí, de que mira, que me van a poner un suerito, no No, es eso. no. Es un tratamiento invasivo, entonces totalmente. se le va a extraer sus propias células, se van a investigar y van a estar cercioradas por el hematólogo de que no haya ningún daño en esa Ujú, célula, que es una célula madre, y esa ujú. célula madre, al volvérsele a poner en su sistema, va a permitir la repoblación o que nazcan nuevos linfocitos que no estén confundidos y que ayuden a que ese sistema de defensa deje de atacarlos. Es un reseteo así mismo como tú explicas, pero no es de que le van a poner un suerito, nada de eso. Ok, muy bien. No, porque usted sabe cómo es. No, yo he escuchado, créeme. Bueno, no digo No, y nada. en Facebook que uno encuentra muchos gurús de la medicina Mm. recetando cosas que son la panacea. Bueno, aquí tenemos de Espiros. Espiro, ¿cómo va todo eso por allá, por las Islas Canarias? Él dice, hay literatura de cuántos años puede estar un paciente sin recaídas ni brotes. Sabiendo que cada caso es genuino, fui el primer paciente de Mavenclad en República Dominicana y tengo más de 5 años sin lesiones ni brotes. Ah, Sí. excelente, Spiro. Claro que sí. Todavía esos estudios pivotales siguen corriendo de la vida real, o sea, esos pacientes que se iniciaron al momento de llevarse este protocolo, se siguen supervisando a través de los años para justamente ver qué tanto tiempo dura el Claro. medicamento haciendo efecto. Y hasta el momento se han visto evidencia de hasta 10 años. Wow. Buenísimo. A lo mejor, Espiro, tú eres una evidencia nueva y llega a los Ajá. 20 y ya tú sabes, mantente atento, atento y reportando. Bueno, pues no sé, Ana Laura, si tú me dirás, porque usted es la anfitriona aquí, usted me cuenta. Ay, para usted la moderadora, no sé si quieren seguir abundando, Bueno, haciendo... Doctora, usted habló sobre la alemtuzumab. El alemtuzumab es otro Alemtuzumab. tratamiento Ok. de reconstitución inmunológica Que muy todavía no parecido. no está en el país. ¿Cierto? Estuvo por un tiempo, sí, estuvo por un tiempo, Oh, actualmente no.
también se da en ciclos como la cladribina, pero a diferencia de la cladribina es endovenoso. Se coloca Ok. primero por 5 días y ya luego al segundo pues año se le colocan 3. Pero sí, es un tratamiento también de reconstitución inmunológica y la cladribina viene siendo como la mejorada, por así decirlo, Ok. porque la desventaja del alemtuzumab, que es buenísimo, de verdad que Ujú. maneja bastante bien la carga inflamatoria y las recaídas en los pacientes, presentaba mucho tema con la autoinmunidad, generando Ok. problemas autoinmunes en tiroides, en el sistema hemático, como trombocitopenia autoinmune, la tiroiditis autoinmune, o sea que tenía ciertos temas o tiene ciertos temas de autoinmunidad y por eso se debe de supervisar bien de cerca la infusión de estos pacientes. Excelente. Bueno, Bueno, pues yo considero que aquí hemos reseteado información sí, verdad. y que ha sido todo muy claro. Me ha gustado mucho la conversación, por lo menos yo la he disfrutado y he aprendido, que siempre es bueno. Entonces, desde ya le voy dando las gracias a la doctora por el tiempo, por la dedicación y por tanta claridad en lo que nos ha ido compartiendo. Para mí es un gusto, un placer, un honor conversar con todos ustedes, aclarar sus dudas, darle mi apoyo, brindarle todo este conocimiento. Vuelvo y digo, yo aprendo de ustedes porque nosotros los médicos aprendemos de los pacientes que cursan con la enfermedad, porque ¿quiénes más conocen la enfermedad que ustedes Exacto, mismos? de nosotros mismos. Exactamente. Exactamente. Uno aprende de ustedes y por eso uno los cuida tanto y los añora tanto. Entonces, nada, estamos aquí siempre para ustedes, dándole visibilidad a esta condición, luchando con ya ustedes saben quién, para Ujú. poder acceder a los Bueno. medicamentos. Y nada, para mí siempre será un placer y un honor poder pues conversar con todos ustedes. Mil Nosotros gracias, somos doctora. testigos. Ay, perdón. Nosotros Sí. somos testigos de que usted siempre está activa y siempre apoyando a los pacientes de esclerosis múltiple en República Dominicana y también aquellos que se quieran añadir, porque todo es virtual ya. No sé, Rosemary, ya lo que ibas a decir. Yo quiero invitar a quien no siga a Ah, la doctora que la siga en sí. Instagram, Indira Zavala, porque de verdad su contenido es interesante, bueno Ah, y diverso. ay, Gracias, también uno se ríe. gracias. ¿Eh? Que uno se ríe también con las cosas Sí, que ella por eso es sube. diverso, es que Claro, así que debe ser el claro. equilibrio de la vida. Buenísimo, Así mismo, a reír todos. claro que sí. Bueno, aquí hay una preguntita, doctora, antes de que nos vayamos. La nueva versión de Ocrevus subcutánea, ¿ya está en el país? Todavía no, pero Ok. próximamente me parece que sí. Ah, perfecto. Quieren dejar de estar bregando con esa infusión. Sí, Yo me quedo así. Ah, pero eso Bueno, ya veremos, un día a la vez. nada, muchísimas gracias, doctora Indira. Muchísimas gracias, Rosemary. Un Rosemary, placer. háblanos un poquito. Vamos a aprovechar este espacio para aquellos nuevos que quieran conocer sobre la fundación también, porque es verdad claro. que Sí, hay varios. le invitamos a que se unan a Renacer, la Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, que este año cumplimos 20 años acompañando pacientes, buscando hacer visible esta realidad que nos acompaña, dando apoyo a pacientes y familiares, tanto apoyo psicológico, de terapia, apoyo para aquellas personas que necesitan hacerse sus medios diagnósticos y no tienen los recursos para hacerlo, apoyo en tratamiento de síntomas, orientación y soporte Sí. emocional para entrar al programa de alto costo. Entonces les invitamos a que nos sigan en las redes, Renacer, y que también nos contacten. Estamos en el 809-683-0673 y que estén pendientes porque para mayo viene el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple Así y es. tenemos como cada año actividades independientemente de las Exacto. que hacemos cada cierto tiempo. Pero siempre digo, únanse porque para cualquier cosa la fuerza está en Sí, estar sí, verdad. unidos y Exacto. ser cada vez más. Ujú. Así es. La unión hace Exactamente. la fuerza, Así definitivamente. es.
Ujú. Y nada, aquí Así estoy es. para la orden. Me pueden seguir al Instagram doctora Indira Zavala Ángeles. Estoy laborando en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, también en CEDIMAT, en donde coordino la residencia de neurología, y también estoy en el Padre Virginia, ya con ustedes, ¿ok? Si Entonces, puede ayudarnos con, con el número de consultorio y cuáles días está para así claro aquellos que que sí. quieran. Claro que sí, estoy aquí en la Torre Profesional Corazones Unidos de lunes a jueves, lunes en la tarde y martes a jueves en la mañana en el consultorio 605 con el teléfono 809-884-2323. En Sedimat estoy los martes y los jueves en la tarde. Pueden comunicarse a Sedimat para las citas. Y en el Padre Villín estoy los miércoles en la tarde y los viernes en la mañana a su orden. La doctora está como papá Dios. Sí. Un Nada, un gusto, placer. doctora, de Y verdad. ahora sí. Pues los quiero mucho Bye. y gracias por todo y espero que hayan aprendido mucho y que yo les haya pues aclarado cualquier duda. Claro que sí, de mucho. Gracias, doctora. Un Un abrazo. abrazo. Cuídese. Bye. Bye. A la Santa Bye. Laura. Chao, chao.